Cordial saludo, estoy acá con mi mapa conceptual del módulo 6, fuente de datos. Tenemos que las principales fuentes de datos están en base de datos y en archivos. Acá en estos los podemos tener son generados a partir de sistemas operacionales corporativos, sistemas operacionales departamentales y fuentes que son externas. Entonces vamos con las bases de datos. Las bases de datos tienen características y componentes. Dentro de las características de las bases de datos tenemos la independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Esto pues me permite que varios usuarios manipulen los datos y pues no pase nada, o bueno, el sistema siga funcionando. Integridad de los datos, que los datos pues muestren lo que deben demostrar y no información, digamos, que no sea cierta. Consultas complejas y optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación y pues finalmente acceso a través de lenguajes de programación estándares. Esto pues que facilita que todas las personas que no son ingenieras de sistemas o que no tengan conocimiento de software puedan ingresar o manipular los datos sin ningún problema, y a manejar pues digamos lenguaje que no es SQL, sino que a partir de una vista en el computador o en algún sistema computacional pueda usted decirle ingrese el dato tal, ingrese el dato, este no es un número sino un string, o sea solo letras, o ingresar fechas cuando se lo piden de acuerdo a una cierta forma. Dentro de los componentes tenemos el de hardware, el de software y el de los datos. Los datos pues están contenidos en tablas. Las tablas contienen registros y pues los registros están divididos en columnas y filas. Dentro de las columnas tenemos columnas que contienen pues datos que son relacionados con otros datos y pues de esta forma podemos volver a armar los datos para construir una información. Los datos también tienen características que pueden ser de entrada y calculados. Los de entrada son como por ejemplo en un sistema de facturación son los precios de los artículos, y el calculado por ejemplo son el valor de la factura. Entonces el calculado es generado a partir de los datos de entrada. Por ejemplo, el valor de la factura es generado a partir de la suma de cada uno de los artículos que se va a llevar el cliente por el número de artículos que lleva. Tenemos el software, donde tenemos el sistema gestor de base de datos, que pues permite la administración de la base de datos. Podemos decir que la base de datos solo se encarga de contener, es como el contenedor de los datos, mientras que el sistema gestor de base de datos, pues aparte de contener la base de datos, es el que permite pues todas las operaciones con la base de datos, así como de los usuarios y de la manipulación total de los datos, además también pues de la seguridad. El sistema gestor de base de datos y los archivos, en pequeñas palabras, los datos permiten que pues exista
el sistema de software encargado del mantenimiento del almacén de los datos, que es el sistema ATR o ATTT. La primera, ATR, es de extracción, transformación y carga de load. Esto se refiere a los acrónimos en inglés. O de la segunda forma de conocerlo es de extracción, transformación y transporte. Este sistema tiene funciones, etapas y pues componentes. Dentro de las funciones principales tenemos pues lo que es la carga inicial. Tenemos el mantenimiento o refresco periódico. Este refresco periódico pues puede ser inmediato, diario, semanal, depende de cómo lo definan. También el sistema debe asegurar pues la calidad de los datos. Entonces por esto hay tres funcionalidades que se encargan prácticamente de esto, que es actualizar los sistemas operacionales. ¿Qué quiere decir? Modificar las reglas de integridad, los disparadores y las aplicaciones de los sistemas operacionales. Realizar la documentación de las fuentes de datos, definición de un proceso de transformación de los datos de las diversas fuentes. Por ejemplo, el sistema ETR se encarga de recolectar y pues transportar y pues lógico que transformar toda la información de los diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, podemos tener la fecha como un tipo date y en otros lados la fecha como un tipo de string. Entonces lo que se encarga este sistema es de transformarlos para que quede de una sola forma, un estándar. Esto lo explicaremos más adelante. Entonces tenemos las etapas donde tenemos como principal la extracción, después la transformación y finalmente el transporte. La extracción tiene funcionalidades que son identificación de los datos que han cambiado, extracción de lectura para lectura de los datos, obtención de agregados y mantenimiento pues de la metadata. También tenemos métodos como la carga total, comparación de instancias de la base de datos operacional, uso de marca de tiempos en los registros del sistema operacional, uso de disparadores en el sistema operacional, uso del fichero de log del sistema operacional y uso de técnicas mixtas. Después tenemos lo que es la transformación, donde tenemos funciones para que se pueda lograr la consistencia y pues la validez de los datos. Estas funciones son la limpieza y transformación de datos, integración de datos, creación de claves, obtención de agregados y pues como siempre pues mantenimiento de la metadata. También tenemos la última etapa que es el transporte. Bueno, me falta que aquí pues dentro de una de las funcionalidades es sobre todo de la transformación. Aquí lo que realiza son calcular los datos derivados, o sea, aplicar las leyes de derivación, eliminar anomalías,
o sea, limpieza de datos, estandarización y pues descomponer en valores atómicos. Tenemos unificar codificaciones existentes, o sea, por ejemplo, si hay más de una codificación, por ejemplo, hombre, mujer, y por otro lado tenemos hombre femenino, entonces solo se establece uno. También tenemos unificar estándares, por ejemplo el de las fechas, por ejemplo hay algunas partes en que piden día, mes, año, entonces, y en otros lados mes, día y año, entonces esto puede generar duplicidades después. Entonces la idea es que se unifica un estándar y se pide y solo lo hace en un solo formato para generar un solo registro y eliminar redundancias. También tenemos eliminar los valores duplicados. En la última etapa tenemos el transporte, donde se tienen funciones como pues el transporte, como su nombre lo indica, pues es el movimiento de los datos. Hace el movimiento desde las bases de datos operacionales al almacenamiento intermedio y finalmente al almacén de datos. Como vemos, el almacén de datos va a contener todas las bases de datos operacionales y todos los datos. Entonces aquí se va a encontrar el conjunto de base de datos y archivos. O a veces simplemente hace el movimiento desde el almacenamiento intermedio al almacén de datos o desde las bases de datos operacionales al almacén de datos. Finalmente, el almacén de datos me da definición al concepto de Data Warehouse, que es el centro de arquitectura para los sistemas de información. Soporta pues el procesamiento informático al proveer una plataforma sólida a partir de los datos históricos para hacer el análisis. Aquí tenemos que el Data Warehouse tiene pues características, componentes, usos. Entonces vamos a ver las características. Como principales características tenemos que es orientado al tema, integrado, de tiempo variante, no volátil. Orientado al tema, la información pues se clasifica con base a los aspectos que son de interés pues para la empresa. Integrado pues que integra todos los datos para pues de acuerdo a lo que la empresa requiera. De tiempo variable o variante, toda la información del Data Warehouse es requerida en algún momento. Esta característica básica de los datos en un depósito es muy diferente de la información encontrada en el ambiente operacional. En esto la información se requiere al momento de acceder. En otras palabras, en el ambiente operacional, cuando usted acceda a una unidad de información, usted espera que los valores requeridos se obtengan a partir del momento de acceso. De una vez o puede ser después o de inmediato. No volátil, la información es útil cuando es estable. La perspectiva más grande, esencial, es la manipulación básica de los datos que ocurre en el Data Warehouse. Es mucho más pues, simple. Acá tenemos dos tipos únicos de operaciones, que son pues acceso a los datos y la carga inicial de los datos. Como vemos acá no tenemos lo que es la matriz CRUD, que es por ejemplo la actualización, sino que simplemente tenemos la vista y la carga inicial de los datos.
Tenemos componentes como fuentes de datos. Acá vemos de nuevo el sistema de ATR y pues el servidor de datos. Las fuentes de datos, pues donde encontramos las bases de datos operacionales, que ya las mencioné aquí. Donde tenemos usos. Estos usos pues hacen diferenciar el uso de una simple base de datos o un sistema de gestor de base de datos pues con el uso de un Data Warehouse. Por ejemplo, podemos comparar de una vez. Acá para las bases de datos tenemos que es para muchos usuarios concurrentes. En cambio, para el Data Warehouse tenemos pocos usuarios concurrentes. Consultas predefinidas y actualizadas y el Data Warehouse, consultas complejas y no actualizadas. Las bases de datos, cantidades pequeñas de datos detallados. En cambio, para el Data Warehouse tenemos cantidades grandes de datos detallados. En las bases de datos, requerimientos de respuestas inmediatas, y en el Data Warehouse tenemos requerimientos de respuesta no críticos. Entonces ya aquí salimos pues de los usos del Data Warehouse. También tenemos el servidor de datos. El sistema ATR no lo explico pues porque ya aquí lo expliqué. Tenemos que, entonces voy a explicar el servidor de datos, donde encontramos el sistema gestor de base de datos. Entonces acá tenemos que el sistema gestor de base de datos se pueden dividir en dos: el sistema gestor de base de datos relacional y el sistema de bases de datos multidimensional. Estos son el que propone relaciones, y este es multidimensional, el que propone los cubos de dimensiones o lab. Entonces acá, pasando a otro tema de los usos del Data Warehouse, tenemos que las consultas complejas y no actualizadas se encargan de obtener un análisis usando el diseño. Esto pues finalmente es como ya funcionalidades que permiten a los usuarios hacer análisis o lab pues para tomar decisiones. Esto es finalmente la presentación bonita, entendible en tablas. O bueno, para el diseño lab es más bien un diseño, o bueno, una forma de mostrar la información conjunta clasificada de diferentes formas, para dar una vista pues a una persona de lo que no se ve si yo lo miro en una base de datos así en tablas separadas. Entonces tenemos que el diseño o lab puede ser de tipo rollup, hollup y mollup. Cada uno de estos tiene sus diferentes formas de ser. Por ejemplo, el rollup es acá toda la información del cubo, sus datos, su agregación, sumas, son almacenados en una base de datos relacional. En un modelo OLAP hace que las agregaciones se almacenen en una estructura multidimensional y los datos a nivel de detalle en una base de datos relacional, como lo hace el almacenamiento rollup. Y mollup pues es muy parecido pues a ninguno de los dos. Tenemos que pues los tres tipos de diseños vienen del modelo de dimensiones en OLAP.
que ya lo expliqué hace rato, del cubo multidimensional, donde su función es describir medidas. O sea, describir medidas es para que una persona pueda ver lo que no se ve en un registro o en las tablas de una base de datos, así como de una forma blanca, sin ningún diseño. Entonces, este descriptor de medidas tiene características y clasificaciones. Por ejemplo, tenemos las características para estas medidas, es que son numéricas y cruzar todas las dimensiones. Esto de cruzar todas las dimensiones es para que tengan, por ejemplo, cierta medida tenga relación con todos los datos, para generar pues información que no se puede ver en una sola tabla. Tienen clasificaciones como naturales y las calculadas. Esto es lo mismo que lo expliqué aquí en los datos que pueden ser de entrada y calculados. Los calculados se originan a partir de las naturales y es lo mismo que muy parecido al sistema de facturación que expliqué más adelante. En las calculadas tenemos formas de agregación. Son las formas pues de calcular las medidas. Pueden ser de suma, de cuenta, mínima, máxima, cuentas de destino. Por ejemplo, el del sistema de facturación puede ser de suma y cuenta. Y pues con esto ya terminaría de explicar mi mapa conceptual. Muchísimas gracias. Esto fue todo.